Hola, bienvenido a otro video más de ASMR. Hoy te voy a enseñar este libro que me gusta muchísimo. Se llama Still Like an Artist y son 10 consejos o 10 cosas que nadie te dijo sobre ser creativo. Entonces es un libro muy denso porque pues es muy pequeño, pero aún así considero que tiene demasiadas cosas valiosas a pesar de ser tan pequeño. Entonces hoy voy a leerte unos pequeños pedazos, bueno, no leerte, sino platicarte sobre algunas cosas que marqué, que me parecen las cosas que son más interesantes o que resuenan más conmigo, y tal vez eso resuene también contigo y puedas inspirarte un poquito y al mismo tiempo relajarte, como con todos los videos que hago. La primera cosa que marqué es una parte del libro que habla sobre qué tanta importancia o qué tanto pesan los genes que tienes en lo que vas a hacer o llegar a hacer. Entonces aquí dice, por ejemplo, que tienes características de tu mamá y de tu papá por genética, pero dice que la suma es más grande que, que cada una de las partes que componen un todo. Entonces eres como una mezcla entre tu mamá y tu papá, pero también todos tus ancestros. Entonces, no solamente genéticamente traes esa carga, sino que también tu forma de pensar está determinada por eso, ¿no? O sea, genéticamente y también pues por cómo creciste. Entonces, aquí dice que pues obviamente no podemos escoger la familia en la que nacemos, pero conforme vas creciendo puedes escoger quiénes son tus maestros, quiénes son tus amigos, qué música escuchas, qué libros te gusta leer, qué películas ver y demás. Entonces que te vas haciendo como poco a poco una colección de todas esas cosas que tú eliges aceptar en tu vida. Entonces al final de cuentas eres la suma de las influencias que vas experimentando o que vas aprendiendo durante toda tu vida o durante toda tu vida hasta ahora, ¿no? Entonces dice aquí una frase que estamos, más bien nuestra forma está determinada por eso que amamos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen también una frase de Jay-Z que dice que éramos niños sin papás y entonces encontramos a nuestros padres en las calles y en la historia. Bueno, fuimos como que eligiendo a nuestros propios padres adoptivos. Entonces podemos elegir también quiénes son nuestros ancestros de alguna manera, porque podemos escoger a qué personas seguimos o qué formas de pensar aceptamos como compatibles con nuestras propias formas de pensar, y así vamos generando nuestro criterio, nuestra personalidad y nuestros gustos y muchas cosas. Entonces aquí escribí que somos responsables de elegir quiénes somos, más allá de la excusa de que pues que así es mi papá o así es mi mamá. La tercera cosa que marqué es que hagas cosas y que te conozcas a ti mismo. Entonces habla algo así como de que no te esperes a definir quién eres. Dice aquí que si el autor hubiera empezado a, más bien, si hubiera esperado hasta saber quién era antes de hacer las cosas que quería hacer, pues seguiría sentado todavía tratando de descifrar las cosas o descifrar quién es. Entonces dice aquí que en su experiencia, en el estar haciendo las cosas y en el estar trabajándolas es cuando te das cuenta quién eres. Entonces, pues dice aquí, estás listo, empieza a
hacer cosas. Y tal vez vas a estar asustado, asustada de hacerlo, pero eso es normal. No necesitas saber quién eres, ni siquiera qué es lo que quieres hacer o cómo lo quieres hacer, sino hacerlo. Siempre hacerlo es lo más importante. Hacer eso que quieres hacer. Y ese miedo de no querer hacerlo porque no me va a quedar bien, no va a demostrar quién soy, no va a transmitir lo que quiero transmitir, pues es algo que empieza a desarrollar el síndrome del impostor. Muy, muy famoso últimamente, y creo que hasta cierto punto todos lo experimentamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Al menos una vez, pero generalmente muchas veces. Y aquí dice, bueno, yo puse que escalar la montaña es lo que te hace saber de qué estás hecho. No hacerte una idea de cómo va a ser, sino realmente hacerlo. Y otra cosa aquí que marqué, eh, habla de que cuando nos gusta algo, queremos más. Siempre queremos saber qué pasa después, qué viene después. Necesitamos la secuela. ¿Por qué no hacer esa necesidad en algo productivo? Bueno, más bien transformar esa necesidad en algo productivo. Entonces dice aquí que pienses en tu trabajo favorito o en tu obra favorita, en tus héroes creativos, y que pienses qué es lo que les hizo falta, ¿no? ¿Qué es lo que no hicieron? ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Si, por ejemplo, ya fallecieron, puedes imaginar que siguen vivos y qué crees que estarían haciendo ahorita si estuvieran vivos. Eh, si tus creadores favoritos se unieran para colaborar, ¿qué crees que harían? ¿Qué crees que tú podrías lograr que ellos hicieran, ¿no? En un mundo ideal. Eso te puede ayudar a como a tener ideas, ¿no? Ideas creativas. Y dice, pues ve a hacerlo, o sea, eso que te imaginas que esos creadores harían, hazlo. Entonces el manifiesto es así. Dibuja el arte que quieres ver, dibuja o pinta, ¿no? Empieza el negocio que quieres dirigir. Escucha la música que quieres escuchar. O sea, pues sí, suena muy, muy lógico, pero realmente es algo que cuesta trabajo. Porque, pues por lo del síndrome del impostor, ¿no? Empiezas a hacerte una idea, y sobre todo si eres muy perfeccionista, empiezas a hacerte una idea de cómo pasarían las cosas y te convences a ti misma de que no lo voy a lograr, no la voy a hacer, no me va a quedar tan perfecto como yo lo imagino. Entonces eso no se tiene muchas veces. Y aquí es justamente de lo que habla. No necesitas esa validación. Esa validación que piensas que no vas a tener es porque tú mismo te la estás negando. Entonces, pues aquí dice hazlo. Haz eso que tú quieres ver. Haz esos productos que tú quieres usar. ¿No? Cuenta esa historia que tú quisieras que te contaran a ti. Otro consejo que marqué habla sobre cómo ayuda a la creatividad y a la concentración el estar cambiando de análogo a digital cuando estás trabajando. Entonces, por ejemplo, el autor de este libro dice que tiene dos escritorios, uno que es análogo y otro que es digital. Entonces, en el escritorio análogo no tiene más que plumones, lápices, marcadores, papel, tarjetitas, periódico, bueno, o sea, puras cosas que no requieren
electricidad o que no requieren internet para funcionar. Entonces, en su otro escritorio es en donde tiene la lab, su monitor, un escáner, bla, 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 bla. O sea, todas esas cosas digitales. Entonces, aquí te dice como que él te recomienda eso, ¿no? Que en tu estación analógica quites todo lo electrónico y en la otra, en el otro escritorio, pongas todo lo electrónico. Entonces que vayas, no sé, al Office Depot o a la papelería y te consigas mínimo papel, plumas y unos post-its. Y así cuando te aburras de estar en la parte electrónica de tu oficina, te pasas a la otra parte y empiezas a trabajar como en lo análogo para que tu cerebro como que cambie de mindset y puedas como que trabajar más fluido o tener nuevas ideas. No lo he hecho, pero suena como un buen consejo. Luego marqué este que dice: júntate con el talento o permanece cerca del talento. Y aquí dice algo así como que recuerdes eso, que tú eres tan bueno como las personas de las que te rodeas. Y pues obviamente tan malo como las personas que te rodeas, ¿no? Entonces dice aquí, por ejemplo, que en el mundo digital eso significa seguir a las mejores personas, ¿no? O sea, que en tu feed te salgan las mejores personas, los que más te inspiran, los que más resuenan contigo, como que, pues sí, como que tratas de depurar eh, tus, tus personas cercanas, aunque sean personas que no conozcas, que personas que tengas en Instagram o en TikTok o en YouTube y que digas, no, esa persona como que no me da buena espina, me pone de malas, me cae mal, me hace enojar y así, pues que las quites, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de estarlas viendo? Y pues también aplica en el mundo real, ¿no? O sea, que trates de que tu círculo cercano sean personas que a ti te inspiran y con las que tú te identificas y con las que te gustaría ser asociado o asociada, obviamente. Y dice aquí pues que precisamente como cuando te rodeas de personas que te interesan y te llaman la atención o que están haciendo cosas interesantes que tú quisieras hacer o quisieras combinar con las cosas que tú haces, pues evidentemente va a llegar un punto en el que vas a empezar a pensar como ellos, a actuar como ellos, a hablar como ellos. Y tal vez no exactamente igual, pero cada vez como que vas a encajar más con esas personas. Y si son esas personas, personas a las que tú admiras y que tú quieres seguir sus pasos, pues obviamente eso está excelente, ¿no? Eso es lo que estás buscando. Entonces que prestes atención a eso. Y dice que encuentres, por ejemplo, a la persona más talentosa en un lugar y si esa persona no eres tú, vayas hacia esa persona y te pares al lado de él o ella para pues platicar o ver qué puedes aprender o qué puedes sacar como de, de provecho de estar cerca de esa persona. Y obviamente no solamente de un lado, sino de ambos lados, ¿no? Qué cosa tú también le puedes ofrecer a esa persona o de qué pueden platicar o cómo le puedes ayudar. Entonces, eh, si alguna vez te das cuenta que tú eres la persona más talentosa en ese lugar o en ese grupo, pues que necesitas buscar un nuevo grupo para poder volver a encontrar a alguien más talentoso que tú. Aquí habla sobre el enojo que te da o la rabia que te da ver ciertas cosas, generalmente en línea, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay cosas que ves y, y te da rabia, ¿no? Dices,
lo detesto, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo es que no haya esto, que no haga lo otro? Entonces, lo que el autor dice que es eh, mejor tratar de utilizar ese sentimiento de enojo o de frustración que te produce algo externo a ti en algo de provecho. Entonces, por ejemplo, cuando dices, ay, ¿por qué no hacen esto? Pues, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? Y si la respuesta es, porque no quiero, pues no lo hagas, ¿no? Pero si algo en ti dice, pues sí podría ser yo quien contribuya a mejorar eso que me enoja tanto, pues hazlo. Ese me gusta. Dice que escribas fan letters, o sea, cartas de admirador, sería algo así. Y el autor cuenta que cuando era joven escribió muchas cartas de este tipo y que tuvo la fortuna de recibir cartas de regreso de sus héroes. Entonces dice que se ha dado cuenta que con este tipo de cartas hay como una presión del que la recibe por responder. Entonces cuando tú escribes como una carta de admiración, un mensaje de admiración, eh, lo que estás buscando pues es que te den su bendición, ¿no? Tus héroes, o que te digan, qué padre, o sí, como que como que te vean. Entonces dice que uno de sus amigos le dijo que la mejor manera de obtener aprobación es no necesitarla. Entonces dice que si realmente te gusta mucho el trabajo de alguien, si lo admiras mucho, no necesitas necesariamente, no es necesario que te respondan o que te aprueben o que te acepten. Entonces, eh, sobre todo pues si ya es alguien que ya falleció, ¿no? O sea, ¿cómo te va a aprobar alguien que ya no está en este plano existencial? Entonces, lo que él recomienda es, por ejemplo, que en internet escribas algo, o sea, haz un TikTok, hagas un post y lo hagas sobre el trabajo de alguien que admires. Y de esa forma puedes como tratar de llamar su atención, como mira lo que hice, eh, repliqué eso que tú hiciste, lo mejoré, lo integré con algo que yo hice, o simplemente lo estoy admirando, está muy padre. Pero generalmente lo que más funciona es solucionar un problema que alguien más tenga, o responder una pregunta, o tratar de hacer alguna mejora a algo que ya esté hecho. Entonces tú lo haces, lo publicas y le dices, mira lo que hice. Y entonces pues probablemente esa persona a la que etiquetas lo va a ver, ¿no? O sea, existe una probabilidad, una posibilidad de que lo vea. No es que nada más por etiquetarlo lo voy a ver, eso ya lo sabemos, ¿no? Es obvio. Pero pues existe la posibilidad, ¿por qué no tomarla? Entonces, pues la importancia de esto es que tú lo hagas y muestres como tu admiración, tu apreciación por lo que estás haciendo, pero que al mismo tiempo no esperes recibir algo a cambio, sino que simplemente tu necesidad sea, o que tu objetivo sea ponerlo ahí afuera, ¿no? Para que lo vea el mundo, ¿no? Para compartirlo con otras personas. No que el objetivo sea que eh, esa persona a la que etiquetaste te diga, wow, eres excelente, o que lo vea incluso, ¿no? Y el último consejo que viene en el libro dice que la creatividad es sustracción. Entonces, pues que elijas qué vas a quitar. Eh, en este último consejo habla sobre cómo es muy abrumador
darte cuenta de que hay posibilidades infinitas, ¿no? Sobre todo como tenemos tanto acceso a la información, pues sabemos que, para empezar, que las ideas que tenemos es muy difícil que sean ideas nuevas. Entonces eso es algo que muy seguramente paraliza a muchas personas y que seguramente te ha paralizado a ti. A mí me ha pasado muchísimas veces. Entonces, cuando te das cuenta de eso, cuando te pones a pensarlo, lo único que pasa es que te da muchísima ansiedad, te da miedo y eso es un factor más que impide que hagas las cosas, porque dices, ya todo está hecho, ya todo está inventado. Entonces, eh, dice aquí que la manera de sobreponerse o superar ese bloqueo creativo es ponerte límites. Dice aquí que eso de pues ponerte límites cuando de por sí tú ya te estás autolimitando, pues suena como un poco estúpido, pero que cuando estás hablando de trabajo creativo, las limitaciones te ayudan como a tener un poco más de libertad. Entonces, por ejemplo, dices, ¿puedo escribir una canción? Ah, bueno, pero la voy a escribir en mi hora de lunch. Tengo solamente ese tiempo para escribirla. Ese tipo de límites. Por ejemplo, quiero pintar. Ah, bueno, pues voy a pintar con un solo color y a ver qué pasa. O sea, no voy a estar de que tengo 100 colores y con esos, bueno, no 100, ¿no? Tengo 10 colores y con esos 10 colores puedo hacer otros 30 y ya no sé de qué color, de qué tono, qué paleta de color elegir. Tengo como 5 opciones en mente y después ves otra y otra. O sea, sí, o sea, es algo que supongo que suena muy familiar para mí. Entonces cada vez que piensas te estás poniendo más el pie. Entonces dice aquí que te pongas esos límites, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero hacer películas. Ah, bueno, pues hazlas con tu iPhone o con tu celular y solo con tus amigos. O sea, ya no estés pensando de que, híjole, quiero hacer una película, pero es que no tengo la cámara. Para tener la cámara necesito 100,000 pesos y esos 100,000 pesos no los tengo, entonces necesito trabajar 2 trabajos o sea, un buen de cosas empiezas a pensar y ya por estar pensando eso, ya no haces nada. Entonces, que no hagas excusas, simplemente haz las cosas con una limitación de tiempo, espacio y materiales que tengas a la mano en este momento. Que no tengas que esperar a que algo pase, que no tengas que esperar a tener algo que no tienes. Y que esos límites que te pones son la mejor manera de trabajar. Entonces, dice aquí que El gato en el sombrero de Dr. Seuss fue escrita solamente con 236 palabras. Entonces el editor del autor le dijo, te apuesto a que no puedes escribir un libro con solamente 50 palabras. Y pues parece que sí, se logró. Así que eso de, mira, aquí viene una frase que dice que decirte a ti mismo que tienes todo el tiempo del mundo, que tienes todo el dinero del mundo, que tienes todos los colores de la paleta, todo lo que tú quieras, es lo que más hace que tu creatividad muera. El asesino de la creatividad es no tener límites. Y es cierto porque nuestro cerebro se interpone, se interpone con el simple hecho de pensar todas las opciones disponibles. Y me gusta también que en el libro vienen muchos gráficos, dibujos, eh, diagramas y así. Entonces, por ejemplo, aquí relacionado con el tema vienen como palabras ocultas en un texto. Esta frase que definitivamente hay peligros en pensar que tú puedes hacerlo todo, que puedes hacerlo todo, que le bajes a tu pedo básicamente para que puedas pensar, que hagas las cosas con menos, que empieces ahora. Es que no hay más,
suena muy sencillo, empieza ahora, yo lo sé. En el momento de empezar ahora, si eres como yo, seguramente sientes como un vértigo, como si vieras eh, el abismo y tuvieras las ganas de saltar, pero al mismo tiempo como el vértigo de ver lo profundo que está. Y te puede pasar con las cosas más pequeñas, incluso de que tengas un hobby, no sé, que sea dibujar. Y ya tienes tus lápices y tienes una libreta y por el hecho de estar sobrepensando, dices, híjole, ¿qué dibujo? Voy a dibujar esto, ¿y cómo lo dibujo? Ah, pues así, así, podría ser así, así. Este, podría ocupar toda la hoja, podría ocupar un pedacito, podría ocupar esta libreta, esta otra libreta, no sé qué, no, pero es que el otro día vi un video en el que lo hacen en una libreta de hojas negras. Yo no tengo libreta de hojas negras, déjame compro una. Cuando me la compre, ahora sí dibujo, ya te la compras. Bueno, pero ahora que voy a dibujar esto, lo otro, y ya cuando ves, ya pasaron 6 meses, no dibujaste ni una sola cosa y sigues pensando que todavía no tienes lo suficiente para poder empezar a dibujar. Así es. Terrible, oremos. Entonces, ¿qué? Ahora que después de leer el libro, ¿qué? Pues dice que take a walk, empieces tu folder de cositas que vas a hacer, cositas que vas a investigar, que vayas a la biblioteca, compres una libreta y la uses, que te consigas un calendario, que empieces a registrar lo que haces, eh, que regales una copia de este libro, que empieces un blog, y pues un blog puede ser una cuenta de TikTok, una cuenta de YouTube, bla 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 bla, para poder compartir lo que haces y pues que te tomes una siesta. Así que puedes proceder a tomar tu siesta y yo te dejo, porque eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver, y si te gustó el tema de este libro, pues te recomiendo que lo leas, sin duda. Gracias por ver. Bye.